hablando de este mandatario de El Salvador, acaba de aparecer el libro Bukele, el rey desnudo. Un retrato duro, crítico de este dirigente autoritario y al mismo tiempo uno de los mandatarios más populares en América Latina y en buena parte del mundo en la última década. Saludamos a Óscar Martínez, autor de este libro, periodista de El Faro, la revista digital la centroamericana, que ha marcado la pauta en el seguimiento crítico al gobierno de Bukele. Muy buenas tardes, Óscar. Qué gusto acompañarte, un gusto estar junto a ti en este programa. Pues, ¿quién es Nayib Bukele, más allá de esta imagen que él y su equipo de publirelacionistas ha logrado colocar en el mundo a partir de esta dramática baja de la inseguridad en El Salvador, Óscar? Mira, en primer lugar, yo lo he dicho en el libro y creo que lo hemos demostrado en las investigaciones del Faro, Nayib Bukele es un dictador. Nayib Bukele desapareció todos los contrapesos del Estado, no hay más. Él controla la fiscalía, él se tomó ilegalmente la sala de lo constitucional, él controla a los jueces, a los que sustituyó ilegalmente, y él violó 4 artículos de la Constitución para reelegirse en esas imágenes que ven en 2024, cuando la Constitución de El Salvador lo prohibía explícitamente en 4 artículos. Un mandatario que ya no tiene ni a la Constitución por encima es un dictador a pesar de que sea popular. Y en segundo lugar, con las imágenes que hace poco mostrabas de la oferta que él le hacía a Petro, no olviden nunca, Bukele es un publicista, lo es desde los 18 años que él junto con su familia, que es una familia adinerada, dirigen campañas políticas desde sus agencias de publicidad, principalmente lo hicieron para los partidos de izquierda, paradójicamente, ahora que Bukele se vende como un ultraderechista, y Bukele es alguien que sabe distraer. En el libro hay un capítulo que se llama Bukele distractor y que cuenta este tipo de maniobras. Cuando Bukele se siente incómodo con una conversación, intenta cambiarla, y eso es lo que está haciendo con Petro ahora mismo. De alguna manera, Bukele tiene este recurso verbal para convencer audiencias, para promover una imagen que no corresponde con la realidad. Tú le llamas el carcelero de América, y así le han denominado quienes critican su política de derechos humanos y las violaciones a todo tipo de derechos contra miles de jóvenes. Héctor, en El Salvador 1 de cada 50 salvadoreños están presos, con juicios secretos que tienen reserva total, es decir, que no se puede conocer de qué los acusaron. Pero cuando nosotros en El Faro tuvimos más de 600 expedientes de la Fiscalía, requerimientos fiscales, en algunos de ellos solo decía que mostraron nerviosismo. Bukele le muestra al mundo, y en México lo han consumido con algunos famosos youtubers que han ido a pasearse a esa cárcel que ahora ustedes están viendo en sus imágenes. El SECOT es una de las 22 cárceles de El Salvador y es la cárcel que Bukele les quiere mostrar, donde ha acumulado a todos los presos que tienen tatuajes en la cara. La mayoría de ellos ya estaban presos mucho antes de que Bukele llegara incluso a la presidencia en junio de 2019. Es lo que Bukele quiere que vean. En las demás cárceles hay tortura sistemática. La gente no está tatuada ni tenía antecedentes penitenciarios. Se ha demostrado, el país lo ha publicado, que más del 30% de los reos no tenían ni siquiera antecedentes, no estaban en el ojo de la policía. Ya hay un grupo de expertos que ha acusado a Nayib Bukele ante Naciones Unidas de crímenes de lesa humanidad. Cada vez que Bukele les muestre algo, pregúntense qué es lo que él no quiere que vean. En este caso es fácil de responder. Bukele quiere que vean esa cárcel y no quiere que vean las otras 21 cárceles, donde la gente está muriendo y saliendo con señales de tortura. Óscar, ustedes han documentado a través de reportajes en El Faro que la pacificación de El Salvador y la eliminación de las pandillas se debió a una negociación directa de Bukele con los principales líderes de los maras y de otras pandillas, ¿no? Nosotros hemos documentado desde el año 2020 que Bukele y el partido al que pertenecía antes, que era el partido de izquierda, curiosamente, el FMLN, negociaron, pagaron a las pandillas $250,000 para que Bukele ganara la alcaldía de San Salvador, la capital del país, su primer paso político importante. Bukele ganó por 6,000 votos esa elección.
6.000 votos te los podían dar las pandillas en la capital. Pero no solo lo ha demostrado el Faro con documentos del propio gobierno de Nayib Bukele. El gobierno de Biden sancionó a 2 funcionarios de Bukele por dirigir esos pactos. Sanciones desde el Departamento de Estado. No solo eso, en el juicio en Nueva York contra 27 líderes de la Mara Salvatrucha 13, todos salvadoreños, se incluyen varias líneas en el segundo indictment o acusación donde se repite que Bukele estaba negociando con esos líderes y que les había ofrecido la no extradición a cambio de que redujeran los homicidios. Esto, perdón que me rogue el derecho de hacer propaganda o publicidad, más que propaganda. En el Faro liberamos ayer un documental que hicimos junto con la televisora pública estadounidense PBS, donde revelamos y donde incluso un agente del FBI que participó en las investigaciones revela estos pactos sostenidos durante 8 años, entre el que ahora se hace llamar el archienemigo de las pandillas. Oscar, precisamente Estados Unidos tiene mucho que ver en la popularidad de Bukele y hay similitudes entre ambos mandatarios, Donald Trump y este dictador, como tú le llamas abiertamente al presidente salvadoreño. ¿Tú encuentras también estas coincidencias? Bukele nunca había estado tan cómodo como desde que Trump llegó al poder. Con el gobierno de Biden llegaron a la tensión máxima que cualquier persona que hayamos cubierto desde hace años el país recordemos. La mayor encargada de la embajada, Jim Maines, se fue de El Salvador diciendo que no había diálogo posible y comparando a Bukele con Hugo Chávez. Después de eso, los demócratas redujeron las tensiones y cuando Trump ganó, Trump le ofreció a Bukele devolverle a los 9 pandilleros, líderes de la Mara Salvatrucha, que el grupo de tarea Vulcan, que era un grupo de tarea interdisciplinario de diferentes agencias estadounidenses, arrestaron en México. Ya le devolvieron a uno, junto con los venezolanos, en aquel famoso vuelo de venezolanos al Secoto. Y ya intentan devolverle a un segundo, pero los abogados defensores han detenido en la Corte Este de Nueva York esa devolución. ¿Por qué Bukele quiere a esos líderes? Porque esos líderes son la prueba viviente de que él estaba negociando con una organización que Estados Unidos considera un grupo terrorista transnacional. El Washington Post publicó una investigación donde se revelaban las conversaciones entre Marco Rubio y Bukele, donde Bukele le pedía la devolución de algunos líderes pandilleros como Kruk, que es uno de los fundadores de la Mara Salvatrucha, y Rubio contestaba que el problema es que Kruk estaba entregando información a las autoridades estadounidenses acerca de ese pacto. Es decir, Bukele está actualmente en una lucha para que su amigo Trump le devuelva a las pruebas vivientes de que él fue cómplice de un grupo que asesinó a decenas de miles de salvadoreños. Y bueno, una serie de hechos que no son visibles para gran parte de la opinión pública latinoamericana, que es admiradora de Bukele por lo que consiguió en materia de combate a la delincuencia, pero por eso le llamas el rey desnudo, usando esta metáfora, Oscar. Sí, mire, yo estoy exiliado como otros 50 colegas, estoy exiliado, México me dio refugio, lo cual agradezco mucho, se lo di a otros colegas. Nosotros en El Salvador estaríamos presos o muertos. Tenemos diferentes acusaciones de parte de Bukele por haber revelado esos pactos. Pero yo le hago una pregunta a tu audiencia que cree en Bukele, porque en todos los países latinoamericanos nos hallamos mucha gente que cree en Bukele. ¿Creen en él porque han leído o visto qué información? ¿Creen en él porque han visto 3 minutos de un programa en YouTube? ¿Creen en él porque conocen profundamente el sistema carcelario de El Salvador? ¿Creen en él porque se fijaron cómo violó la Constitución y cómo sustituyó al 33% de los jueces de forma ilegal? ¿O creen en él porque vieron a alguien famoso pasearse en una playa paradisíaca del país? Hagan una autorreflexión y recuerden, Bukele es ante todo un publicista y es un publicista que sabe venderse muy bien. Mucha gente en Latinoamérica, en Europa, han comprado esa publicidad sin evidencia y sin reflexión. Este libro, que ya está disponible en las librerías mexicanas,
es un intento de contarles el Bukele al que yo, como periodista, llevo cubriendo hasta que me exilió y sigo cubriendo desde el exilio, desde que asumí la jefatura de redacción del Faro, prácticamente en el momento en el que él llegó a la presidencia. Óscar Martínez, pues queda como recomendación de lectura Bukele, el rey desnudo, publicado por Anagrama. Te agradecemos mucho esta entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el interés.